Ahí está. Ok, muy buenas noches, Kimberly, buenas noches, Fiorella, muchísimas gracias por la invitación, estamos acá aptos para conversar de cirugía bariátrica. Genial. A ver, cuéntenos, doctor, ¿en qué consiste este tipo de cirugía? ¿Qué es la cirugía bariátrica? Este tipo de cirugía se ha puesto en boga en los últimos años en el país, pero no es porque sea una técnica quirúrgica nueva, es una técnica que se ha diseñado hace más de 60 años, que básicamente está dirigido a manejar problemas de obesidad extrema. ¿En qué consiste? Hay mucha gente que tiene un poquito de duda, controversia con abdominoplastía, con liposucción. La cirugía bariátrica es una cirugía que básicamente consiste en reducir el tamaño del estómago o modificar la anatomía del intestino delgado. Es decir, que se trabaja dentro del abdomen, no se trabaja externamente, porque mucha gente me dice, doctor, me voy a operar de la cirugía bariátrica y al día siguiente, ¿cuántos kilos habré bajado? Probablemente no haya bajado mucho porque esa pérdida de peso es progresiva y conforme vaya pasando el proceso de recuperación. Doctor Percy, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué cosa está sucediendo? ¿Cuál es el índice de obesidad, no? Porque esto la verdad se ha puesto como que muy en boca de todos, ¿no? Inclusive hemos visto, ¿no?, a una conocida actriz haciéndose la manga gástrica, el bypass gástrico. Sí, cuando hablamos de cirugía bariátrica nos estamos refiriendo a varias técnicas quirúrgicas. Cirugía bariátrica es el título y debajo de esos subtítulos hay varias técnicas. Una de ellas, la más conocida, es la manga gástrica, otro es el bypass gástrico, el mini bypass, y así podría seguir enumerando varios otros métodos. Pero enfoquémonos en lo que es la manga gástrica y el bypass gástrico. Sintetizando un poquito, manga gástrica significa reducir el 80% del estómago. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un estómago que tiene una capacidad de más o menos 1500 centímetros cúbicos. Con la manga gástrica vamos a hacer que este estómago sea más pequeño. Esa es la manga gástrica. El bypass gástrico es una técnica un poquito más complicada, que consiste también en reducir el tamaño del estómago y crear un puente de este estómago al intestino delgado. Realmente lo que me has preguntado, yo creo que mucha gente también se pregunta, ¿cuándo someterse a una cirugía bariátrica? Hay algunos criterios, y uno de los criterios es el índice de masa corporal. Aproximadamente, si alguien mide 1,50 m, debería pesar 50 kilos. O sea, para no hacer una fórmula muy compleja, si alguien mide 1,60 m, su peso debería ser 60 kilos. Para que la gente pueda entender sin calcular el índice de masa corporal, alguien que pesa más de 20 kilos de lo que debería pesar, podría calificar para una cirugía bariátrica, sea manga o sea bypass. ¿Que pese más de alguien cuánto? Que pese más de 20 kilos, el doctor dice que si tú mides 1,50 m, tienes que pesar 50 kilos. Okay. Alguien que pese más, por ejemplo, midiendo 1,50 m, más de 50 kilos sobre 20 kilos, o sea 70 kilos, ya Exacto. está apto para someterse a la manga. ¿Es así, doctor? A una cirugía bariátrica. Una de las más conocidas es la manga gástrica. Ok. Ya. Bueno, es fácil. A partir, doctor, discúlpeme, ¿a partir de qué edad nos podemos someter a este tipo de operación? La Federación Internacional de Cirugía Bariátrica, que es un ente científico que regula el manejo de este tipo de procedimientos, recomienda que se pueden operar personas de 16 años a 65 años. Ojo, son recomendaciones, pero hay casos individuales que se van a tener que evaluar de manera personalizada. Por ponerles un ejemplo, nosotros el año pasado operamos a una niña de 13 años que pesaba 120 kilos. Estrictamente, si yo cumpliera la recomendación, no podría operarla, pero esta niña había sido vista por su pediatra, por su endocrinólogo, estaba a punto de desarrollar enfermedades como la diabetes, entonces con una autorización notarial y con un conocimiento judicial se tuvo que hacer la cirugía bariátrica por un tema de salud. De manera que las recomendaciones son esas, pero hay casos especiales que tienen que ameritar una evaluación individual.
Doctor, ¿y cómo es el procedimiento en tal caso y cuánto tiempo la persona regresa a la normalidad, a hacer sus actividades normales? Porque si hablamos de una niña de 13 años es que tiene que regresar a hacer sus actividades normales, ¿cierto? Así es. Todo ha ido cambiando en los últimos años. Primero hay que aclarar que este tipo de procedimientos no se hacen con cirugía abierta. O sea, cuando el común de las personas escucha el nombre de cirugía, se imagina incisiones, cortes grandes en el abdomen. Eso ya no se hace. Actualmente todos estos procedimientos se hacen por cirugía laparoscópica, es decir, solamente se realiza pequeñas incisiones en el abdomen del tamaño de 5 milímetros a 10 milímetros. Ya empezando por ahí, son cirugías que van a tener una pronta recuperación. Son cirugías que demoran 90 minutos, 120 minutos. Estos pacientes a las 5 horas de someterse a la cirugía bariátrica están deambulando, es decir, están caminando en su habitación. El dolor que tienen es básicamente como si hubieran hecho bastantes abdominales. Se hospitalizan 24 horas, al día siguiente se van para la casa, a los 7 días pueden trabajar en algo que no implique esfuerzo físico. Al mes tienen que ya empezar a hacer la rutina de actividad física. Como han podido escuchar, son cirugías de pronta recuperación, de mínimo dolor, siempre que se haga por laparoscopía. Doctor, aquí nos han hecho llegar varias preguntas, yo se las voy a trasladar. Nos está preguntando si usted considera que la obesidad es una enfermedad. No la considero yo, es así. La obesidad desde hace muchos años es considerada una enfermedad, de manera que se tiene que sacar ese estigma social en el que se considera a la obesidad como que se presenta en personas que tienen falta de voluntad. O sea, no es solamente la falta de voluntad, la alimentación, la falta de actividad física que hace que alguien tenga obesidad. Hay como 100 factores que hacen que una persona tenga obesidad, de manera que no se podría considerar solamente la alimentación, y ya desde hace muchos años eso se maneja de esa manera a nivel mundial, y es por eso que existe la cirugía bariátrica, que es la mejor herramienta para combatir esta enfermedad. Aquí nos preguntan también, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una operación de manga gástrica y un bypass gástrico? Sí, ambos alcanzan o persiguen un mismo propósito, que es combatir la obesidad, pero hay diferencias muy sustanciales entre una y otra. La manga gástrica es una cirugía que básicamente consiste, voy a agarrar aquí el estómago. Este es el estómago que tiene una capacidad de 1.500 a 2.000 mililitros. Con la manga gástrica lo que hacemos es retirar el 80% del estómago y dejar finalmente un estómago de una capacidad de 200 a 250 mililitros. Esa es la manga gástrica. El bypass gástrico es una técnica más compleja que consiste primero en crear un reservorio pequeño y luego de ahí agarrar un segmento del intestino delgado y conectarlo ahí. Como su nombre dice, no, bypass, puente, desvío. Entonces, esas son las dos diferencias entre ambos procedimientos. Doctor, ¿qué cosa sucede cuando se aplican cuando se hacen estas operaciones? ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Por qué es que se baja de peso? Se baja de peso por múltiples mecanismos. Uno de los mecanismos es la restricción del ingreso de alimento al organismo. O sea, si una persona ingiere mucho alimento, el estómago se distiende. Si una persona no operada consume mucho alimento líquido, el estómago se distiende y eso manda una señal al cerebro bloqueando el reflejo del hambre, del apetito, empiezan a producirse sustancias de saciedad. Entonces la cirugía bariátrica lo que hace es imitar este proceso con pequeñas cantidades de alimento. Si una persona que con medio vaso de agua se va a sentir casi saciado, se va a activar ese reflejo. Segundo, el organismo necesita energía para que el pulmón, el corazón y todos los órganos funcionen. Ese proceso de utilización de energía se acelera, eso se llama metabolismo. Las personas activan una serie de hormonas que también activan procesos que hace que uno baje de peso, de manera que uno tiene que entender que con cirugía bariátrica se baja de peso no solamente por comer menos, porque si fuera solo esa explicación,
las personas que se someten a dieta deberían tener los mismos resultados, cosa que no sucede así. Doctor, ahí estamos pasando en pantalla algunos resultados de estas operaciones, el antes y el después con muchas personas que usted ha operado. Realmente es sorprendente, sí. Y curiosamente, 4 de esas personas son tajneños. Claro, estamos viendo casos, a Marcela. Sí, la operamos a Marcela Luna hace como 3 años. Y algunas figuras públicas a nivel nacional. Se aplica, como ya lo habíamos comentado, en casos de obesidad extrema. Operamos a Mireya Paz con 118 kilos, recuerdo, hace 1 año y medio aproximadamente. Actualmente está con 75 kilos, ha cambiado sus estilos de vida, realiza actividad física de manera rutinaria. Eso es otra cosa que las personas tienen que entender, que no solamente es someterse a cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es el camino, es el puente, es la herramienta que se le da al servicio del paciente para que pueda manejar mejor sus hábitos y sus estilos de vida, pero esto siempre asociado a una muy buena alimentación, a actividad física regular. Doctor, por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente, hombre o mujer, independientemente del sexo, pesa, digamos, no sé, 180 kilos? Bien. ¿Se puede someter a este tipo de operación? Porque he escuchado también como que antes de la operación tiene que hacer todo un procedimiento para reducir, no sé, 10 o 20 kilos con dieta o con ejercicio. No sé si estoy desinformada, pero quiero que usted nos ilustre, por favor, si es que una persona con 180 kilos se puede someter a este tipo de operación o tiene que reducir o tiene que bajar algunos cuantos kilos antes de la operación. Hay un programa muy conocido por TV Cable, Kilos Mortales, cuyo protagonista principal es el doctor Nausaradan. Él opera casos extremos. Nosotros hemos operado casos de hasta 240 kilos. Pero no lo hemos operado con 240 kilos. Esta persona tenía 260 kilos. Dios. Y ahí va este comentario. Las personas, antes de someterse a este tipo de procedimientos, tienen que pasar por un proceso de preparación. Y uno de los puntos más importantes de esta preparación es que éstas bajen de peso. El 10% del exceso de peso. Esta persona de 240 kilos bajó como 15 kilos antes de la cirugía bariátrica. Eso favorece que la grasa del abdomen se reduzca. Eso nos da una idea del compromiso que tiene el paciente hacia todo este proceso de cirugía bariátrica. Entonces la preparación es variable. Puedo preparar a alguien 2 semanas, en algunos 2 meses, 3 meses. Entonces es todo un trabajo multidisciplinario. Y Kimberly y Fiorella, esto es una cosa que la gente tiene que entender, que no soy yo el que hace todo este trabajo. Detrás mío hay una serie de profesionales que están todos encaminados en que esto salga bien. Está la nutricionista, está el psicólogo, está el cardiólogo, el neumólogo, hay un gastroenterólogo, tenemos una coordinadora que va llamando a los pacientes cada 2 días, viendo cómo va su evolución. Y el resultado es eso, básicamente, que bajen de peso y que recuperen su salud. Doctor, justo eso le iba a preguntar, o sea, claro, porque es cambiar un estilo de vida de forma radical. Una persona que está con tantos kilos, por ejemplo, estamos hablando de los 200 y tanto que usted mencionaba, tiene pues un ritmo o una cantidad que come que es bastante elevada, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que psicológicamente la persona, después que se hace esta operación, cambie su forma de alimentarse y no le afecte emocionalmente o sienta ansiedad? No sé, o sea, ¿cómo se maneja eso? Ese es el papel muy importante que está en manos del psicólogo bariatra. Nuestro psicólogo bariatra tiene muchísima experiencia, y un poquito comentando lo que solemos conversar entre él y yo, es que el paciente primero tiene que aceptar que tiene el problema, y segundo, tiene que entender que va a haber un cambio y el paciente tiene que estar dispuesto a aceptar ese cambio. Ese tipo de trabajo cuesta
hacer reuniones en una semana, en 2 semanas, hacemos terapia grupal en donde juntamos pacientes que están en proceso de someterse a una cirugía bariátrica junto a personas que ya se sometieron a una cirugía bariátrica y que ya van con 40, con 50 kilos menos. Esa interacción entre esos 2 grupos de personas, con el psicólogo y con todo el grupo multidisciplinario, ayuda muchísimo, porque hay un enfoque muy importante también, que hay que entender que la obesidad tiene un componente adictivo, porque estas personas tienen adicción a los alimentos y hay que manejar tal como se maneja adicciones tipo a la drogadicción, al alcohol, el tabaquismo. Entonces es un trabajo muy articulado entre varios profesionales, entre pacientes que se van a operar y algunos que ya se han operado, para que cuenten su experiencia y los beneficios que le trae la cirugía bariátrica. Doctor, aquí juega también un papel muy importante justamente el tema que usted mencionó hace un momento, que es el tema hormonal. ¿Es así? Bien. Sí, hay hormonas tanto que estimulan, que causan saciedad y que se van a afectar, se van a equilibrar y las personas van a poder controlar ese deseo impulsivo de querer ingerir alimentos aun cuando ya hayan comido bastante. Entonces no solamente es la capacidad del estómago, sino también el tema hormonal el que ayuda a regular la recuperación. Exactamente, hay un mecanismo aún no descubierto que hace que las personas tengan una percepción totalmente alterada a olor y a sabor. Las personas que antes de su cirugía bariátrica gustaban mucho de alimentos muy grasosos, muy copiosos, después de la cirugía bariátrica sienten una percepción totalmente distinta y hasta desagradable a olores muy fuertes como la grasa y los condimentos. Y ese es otro mecanismo que hace un efecto positivo en la pérdida de peso, tal como lo has mencionado. No solamente es comer menos, no solamente es hacer que el metabolismo del organismo se acelere, percepción a olores y sabores alterados también juega un rol muy importante en beneficio de la pérdida de peso. Doctor, entonces, ¿esta es una operación que de alguna forma cambia también el metabolismo de las personas? Sí, acelera el metabolismo, cambian algunos microorganismos que hay en todo el trayecto del intestino, cambia la consistencia de los ácidos biliares, es decir, es una cirugía que le va a cambiar internamente y va a hacer que haya un equilibrio. Con decir solamente que este tipo de cirugías al día siguiente de que alguien haya tenido diabetes controla esta enfermedad, pues eso es totalmente fabuloso. Eso se llama cirugía metabólica. Hemos operado a un montón de pacientes que eran diabéticos y a las 24 horas luego de su cirugía de bypass gástrico tienen el azúcar normal sin utilizar ningún medicamento. Doctor, qué maravilla lo que usted está explicando. Acá hay una pregunta que nos han hecho llegar. Dice, después de la operación se toman vitaminas de por vida, ¿es así? Eso pasa con el bypass gástrico y con la manga gástrica, la suplementación. O sea, hay que primero empezar por conceptos, ¿no? O sea, cuando alguien consume medicamentos para la diabetes, como metformina, glibenclamida, lo está consumiendo para controlar su enfermedad. Si esa persona se somete a un bypass gástrico, al día siguiente de su cirugía el azúcar va a estar normalizado. Por lo tanto, ya no va a utilizar ni metformina ni glibenclamida. Pero en el bypass gástrico, como hay un puente, eso significa que no toda la comida se va a absorber, va a haber deficiencias temporales de algunas vitaminas y minerales. Es por eso que a las personas que sí se someten a un bypass gástrico hay que adicionarles un alimento más en una tableta. Yo creo que las personas tienen que entender eso, que van a suplementarse con un alimento comprimido que lo encuentran en cualquier farmacia, es económico, está al alcance de todos. Pero no es que sea un medicamento y que me vaya a causar problemas, al contrario, va a hacer que mi organismo trabaje y funcione muy bien. Lo recomendamos eso porque es bien difícil que las personas comiendo poco
cubran sus requerimientos adecuados de algunas vitaminas y minerales. Doctor, aquí nos preguntan, ¿qué pacientes califican para manga y qué pacientes califican para bypass? O sea, ¿qué diferencia hay para tomar este tipo de decisión en uno u otro procedimiento? Muy buena pregunta. Cuando alguien pesa, según su índice de masa corporal, más de 40, califica para un bypass gástrico. ¿Quiénes califican para una manga gástrica? Aquellas personas que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 35. Y los que tienen índice de masa corporal de 35 para encima, con alguna enfermedad, califican para bypass gástrico. Eso utilizando el criterio solamente del peso. Hay otro criterio que es de enfermedades. Si alguien tiene el problema de la obesidad y tiene enfermedades producto de estas, como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, apnea del sueño, califican para bypass. ¿Por qué para bypass? Porque el bypass gástrico es la cirugía más efectiva en términos generales, es la más conocida, es la más duradera y es la cirugía que se denomina gold estándar o patrón de oro de todos los procedimientos bariátricos. En términos prácticos, quien pesa mucho es más para bypass gástrico, quien no pesa mucho para manga gástrica. Ok. Aquí nos dicen, ¿cuántas veces se puede hacer este tipo de operaciones? O sea, una persona que ya se somete en una primera oportunidad a la manga, por ejemplo, o al bypass, a ver, contésteme usted independientemente, ¿se puede volver a someter a este tipo de operación? Por ejemplo, subió de peso, no sé, ¿es posible que suban de peso aún teniendo la operación? Sí. Todo paciente que se sometió a una cirugía bariátrica con nuestro grupo sabe que la cirugía bariátrica es la mejor herramienta para combatir la obesidad. No es la cura, no es el tratamiento, no es la panacea, no es esa varita mágica que yo me someto a la cirugía bariátrica y no cambio mis estilos de vida, no cambio mi ritmo de vida y voy a tener buenos resultados. Entonces, si alguien se somete a una cirugía bariátrica, inicialmente cumple regularmente las indicaciones, va a tener buenos resultados, pero si esos hábitos anteriores empiezan a reaparecer, las personas pueden recuperar peso y eso se llama reganancia de peso. Y si eso pasa, ¿es posible hacer nuevamente una cirugía bariátrica? Sí, en estos casos se llama cirugía bariátrica revisional. Si alguien se sometió a una manga gástrica, bajó de peso, recuperó los pesos que había perdido, se puede someter a una cirugía de bypass gástrico. Y si pasa eso con el bypass gástrico, que es bien difícil que pase eso, se puede alargar un poquito el segmento del intestino delgado que se había puenteado o desviado. Y cada vez estamos haciendo más cirugía bariátrica de este tipo, personas que se habían sometido a manga gástrica, que es la técnica que más se hace, y los estamos convirtiendo a bypass gástrico. Eso mismo le pasó a Diego Armando Maradona. Él se operó el año 2004 en Cartagena de las Indias con uno de los mejores cirujanos bariátricos de Latinoamérica, un amigo mío, el doctor Bolaños, y 10 años después se volvió a reoperar porque inicialmente había bajado y luego empezó a recuperar. Qué importante. Me quedó clarísimo, de verdad que tenía muchísimas dudas, además todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas, yo creo que todo está claro. A ver. Aquí dice una pregunta, ¿siente usted que cambia vidas? Nosotros nos sentimos muy afortunados de formar parte de todas las historias de pacientes que vienen con la esperanza de cambiar su vida. No solamente yo, todo nuestro grupo multidisciplinario, de verdad que hace bastante empatía con los pacientes y ver un antes y un después es totalmente alentador y muy fortaleciente para todos nosotros. Personas que están a punto de perder su trabajo, que a veces ese es el aliciente inicial, recuperan su actividad laboral, vienen totalmente cambiados, motivados, es decir, cada paciente es una historia del cual nosotros formamos parte y hacemos que ellos cambien su vida y nosotros contribuimos en ello.
Qué bueno, doctor, que no solamente sea la operación, sino que también haya todo un equipo de soporte, porque claro, ese era un poco el miedo, ¿no? Que de alguna forma nos genera la gran mayoría este tipo de operaciones, porque luego dices, ¿y cómo le cambias la mentalidad? ¿Y cómo haces para que ya deje de comer la cantidad que comía antes? Porque claro, hay todo un cambio psicológico, cambio de mentalidad, altera el tema, afecta el tema emocional, hay un tema de autoestima. Entonces, de verdad, nada, solo me queda felicitarlo porque además no solamente es un tema de salud, ¿no? Es un tema de autoestima también, ¿no? Y calidad de vida. Calidad de vida. Por supuesto. Sí, claro. Cirugía bariátrica es salud más calidad de vida. El enfoque inicial es revertir las enfermedades que vienen producto de la obesidad y luego mejorando autoestima, todo le damos calidad de vida. Es increíble, hay personas que vinieron con 150 kilos y me confesaron que odiaban ir a comprar ropa, odiaban ir a la boutique, porque nada les entraba, no había la talla, el modelo, bajan de peso, y esas personas ahora disfrutan hacer actividades cotidianas propio de las mujeres, y eso es devolverles calidad de vida. Doctor, aquí nos dicen, ¿hay más consecuencias luego de una segunda operación a diferencia de operarse una sola vez? Cuando alguien se va a someter a la cirugía bariátrica tiene que entender este concepto, que esta cirugía bariátrica es la segunda mejor oportunidad que tiene esa persona de mejorar su calidad de vida. La primera oportunidad es cuando alguien nació y optó por un mal camino o un buen camino. Si optó por un camino equivocado en estilos de vida inadecuados, si se va a someter a la cirugía bariátrica tiene que entender que esa es su segunda mejor oportunidad y que no puede desaprovecharla. Si la desaprovecha, hay chance de hacerse otra cirugía bariátrica, pero jamás va a ser mejor que la primera cirugía bariátrica. Eso es un concepto también conocido por todos los cirujanos bariátricos. No se va a alcanzar los mismos objetivos, va a ser una cirugía más tediosa, más compleja. Y hablando de cirugía bariátrica, hace exactamente 7 días operamos a una paciente, una cirugía que nos demandó casi 4 horas, que ya había tenido un bypass gástrico, tuvimos que rehacer toda la cirugía bariátrica y de hecho los resultados no van a ser tan óptimos como la cirugía inicial que tuvo con otro cirujano en otra ciudad y ha sido más demandante. Qué interesante, doctor, de verdad que clarísima la explicación, además que hemos complacido todas las preguntas que nos hicieron llegar por aquí por interno. Muchas gracias porque además estamos instalados en la ciudad de Tacna, ¿no? Y entiendo que incluso de la ciudad de Lima han venido a operarse aquí a la ciudad de Tacna con usted. Nosotros realizamos el turismo médico bariátrico. Antes de la pandemia, ahora es un poquito más reducido todo esto, venían pacientes de la ciudad de Lima, del norte del país, venían pacientes del vecino, o sea, pacientes de compatriotas chilenos. Eso se llama turismo médico bariátrico, que lo hemos instalado y lo hemos fortalecido muy bien. Y ahora nosotros de manera mensual vamos a la ciudad de Lima a realizar cirugías bariátricas, tanto de manga como de bypass gástrico. De hecho, la próxima semana tenemos planificado realizar 8 cirugías allí en la capital. 8 cirugías. Buenísimo. En la capital. Qué importante todo lo que nos ha compartido, doctor Percy, porque además las personas de todas maneras van a acudir donde un médico pues que les dé respaldo, garantía y sobre todo con tanta experiencia, ¿no? Sí, 10 años que lo respaldan, ¿no? Además porque es una operación delicada, no podemos arriesgar tampoco, claro, escatimar y arriesgar nuestra salud a ir a cualquier tipo de médico, que ni siquiera sabemos si ha tenido resultados en otros pacientes, ¿no? Qué miedo. De verdad que hay que tener muchísimo cuidado. Como lo dijo acá, yo quisiera complementar las palabras de un mentor de la cirugía bariátrica y muy reconocido en Latinoamérica, el doctor Eduardo Bolaños Quintero, quien operó a Diego Armando Maradona. Él claramente dice que un cirujano bariátrico calificado es aquel que realiza como mínimo 120 cirugías bariátricas al año. Es decir, que mensualmente tiene que operar 10 cirugías. Entonces, cualquier grupo bariátrico serio te debe operar más de 120 cirugías al año.
Felizmente, gracias a la confianza de todos nuestros pacientes, nosotros rebasamos ampliamente la cantidad de cirugías bariátricas, incluso mensuales. Fuerte, fuertísimo. Eso nos habla también del requerimiento que tienen las personas por este tipo de cirugías, ¿no? Así que, nada, doctor Percy, nuestras felicitaciones, gracias por ilustrarnos un poco, la gente aquí conectada, haciendo preguntas. Y nada, qué importante información. Sí, porque además el tema de la obesidad es un tema que involucra a mucha gente, ¿no? De todo estrato social, es un tema polémico, que tiene que ver con nuestra salud, que no solamente con la salud, sino con el autoestima, así que salud emocional. Ya vamos a estar comunicándonos, doctor Percy Alarcón, porque de verdad que tenemos un proyecto que yo creo que lo podemos trabajar con él de todas maneras. Yo así creo que sí. Nos vamos a reunir encantado, seguramente. Kimberly, encantado, Fiorella. La invitación está hecha, visítenos, conozcan a todo nuestro equipo multidisciplinario, vean cómo es nuestro sistema de trabajo y todo encaminado a que nuestros pacientes siempre sean los más beneficiados. Genial. ¿Algo más que decir antes de cerrar la entrevista? Son 8:51 de la noche. Nada, simplemente agradecer la invitación del programa, de ustedes, y estamos ahí a la orden para una próxima entrevista y será un gusto poder compartir y hablar de aquello que nosotros hacemos muy a diario. Genial, muchísimas gracias, además que en lenguaje sencillo de entender, ¿no? Sí, en lenguaje Buenísimo. sencillo, con preguntas muy básicas y preguntas también que la gente ha estado aquí colaborando. Así que muchas gracias, doctor Percy. Ya vamos a estar convocándolo nuevamente y contándole sobre el proyecto que tenemos. Ya nos vamos a estar reuniendo con usted. Muchísimas Claro que gracias, sí. buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego, con permiso. Listo, muy bien. Qué genial, de verdad que yo tenía... Cero Estrés nació con la idea de lograr que nuestros oyentes y espectadores se desconecten de su rutina diaria. Compartimos información de valor para la familia, pareja, consejos de crecimiento personal y salud, tips para emprendedores. Cero Estrés también es diversión, música, risa, entretenimiento. Nos sigue motivando llevar hasta sus hogares información desde otra óptica. Chicas, un minuto. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Cero Estrés. Los vamos a acompañar y todos los martes. Desde las 8 de la noche. Así es, tenemos un super programa hoy. Nela.